¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles en esta ocasión en su programa de La Verdad Presente. Estamos en la nueva serie de El conflicto de los siglos y hoy voy a presentar el tema titulado El juicio de Dios, primera parte. Así que les doy una cordial bienvenida y les invito para tener su Biblia a la mano y ver por nosotros mismos lo que la Escritura dice acerca de este tema inevitable que es el juicio de Dios. Así que ahora vamos a inclinar el rostro para pedir la bendición de nuestro Padre. Señor y Padre nuestro, hoy una vez más, al abrir tu palabra, queremos que sea tu palabra misma la que nos ayude a entender este tema sobre el juicio. Algunas veces, Señor, creemos porque lo que tu palabra dice, que tú eres amor, eres perdonador y eres misericordioso, que nunca vendrá un juicio. Sin embargo, queremos rogarte que hoy nos hables con claridad a través de tu bendita palabra, pero sobre todo que nos ayudes a prepararnos para ese magno evento inevitable. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, en el tema anterior estuvimos estudiando el tema de la adoración. Es un tema determinante porque, si ustedes recuerdan, Satanás en el cielo comenzó precisamente la idea de que él fuera adorado al querer ocupar el trono de Dios, como Isaías 14 nos lo testifica. Eso significaba entonces que al continuar en su rebelión, él no iba a descansar hasta lograr que nosotros los seres humanos le diéramos ese lugar que solo le corresponde a Dios, al honrarlo, al someternos a su voluntad. Sin embargo, vimos la semana pasada, el tema anterior, vimos con claridad que Dios es el único digno de ser adorado, el único a quien debemos someter nuestra voluntad, nuestra obediencia. Ahora, por eso es que Él ha establecido un día para juzgar de parte de quién estamos. No es porque Dios necesite saberlo. Dios conoce el corazón del ser humano. No hay necesidad que nadie le dé testimonio acerca del hombre porque Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Y sin embargo, como Satanás comenzó a difamar el nombre de Dios, Dios ha dejado que todo siga su curso normal para que el universo sea testigo de lo que está ocurriendo, más bien de las intenciones de Satanás a través de todo lo que está ocurriendo. Así que en esta ocasión veremos que efectivamente en la Escritura hay evidencias de cómo Dios, o hay ejemplos de cómo Dios ha manifestado el carácter de las personas, ha dejado que se desarrolle y cuando Dios ya no tolera más la maldad, el aumento del pecado, Dios pone fin. Tal es el caso del diluvio. Ustedes recordarán, allá se narra el evento en Génesis en el capítulo 6. Génesis en el capítulo 6 y vamos a ver los versículos 5 y 6. Esta es la ocasión del diluvio que se narra. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Es evidente que Dios no está arrepentido en el sentido humano. Él está dolido porque no era ese el ideal. Y sin embargo, Dios, al mirar toda la maldad que se había aumentado, todavía es sorprendente que Dios les da un margen de tiempo para que se arrepientan, para que se vuelvan de sus malos caminos. Y cuando vemos la razón por la que Dios decide, sin embargo, destruir, vemos aquí dos puntos importantes. Dios decide destruir y sin embargo, aunque ya el mundo está listo para ser destruido, pues su maldad es extrema, sin embargo, Dios todavía les concede 120 años de gracia. Estimados, 120 años de gracia, 120 años de predicación de parte de Noé, no bastaron para que este pueblo antediluviano
entendiera su situación y se volviera a Dios buscándole con arrepentimiento. Ahora, quiero llamar la atención de ustedes a la descripción que se hace de esta generación que vivió antes del diluvio. Por ejemplo, en los versículos 11 en adelante, estamos en Génesis 6, 11 en adelante, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Aquí hay dos palabras claves que está usando para describir a esta generación. Está hablando de corrupción y está hablando de violencia. En el versículo 12 agrega, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La primera palabra la vuelve a repetir, corrupción. Dice que toda carne había corrompido su camino. ¿Qué cosa es esto? El hombre originalmente fue creado para vivir en comunión con Dios y reflejar su carácter, su bondad, sus obras maravillosas. Y sin embargo, ¿qué ocurrió? El hombre cada vez se desvió más y más y más de su camino. Corrupción es desviarnos de del camino que originalmente o en el que originalmente fuimos colocados. El hombre fue creado para el bien. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay corrupción, desviación del propósito por el que originalmente fuimos creados. Y yo le pregunto, ¿a qué le suena esta palabra? ¿No le recuerda esto a nuestra generación? ¿Corrupción? Continuamente en las noticias vemos corrupción, corrupción, corrupción tras corrupción, corrupción de los gobiernos, corrupción de los dirigentes, corrupción en las instituciones educativas, corrupción en todas partes. Es sorprendente que algunas personas no tengan escrúpulos para comprar, por ejemplo, un título universitario para un médico. Sí, estimados, esto se llama vil corrupción. Por eso les preguntaba, ¿no les parece familiar esta palabra? En verdad, estimados, tenía razón el Señor Jesús cuando declaró que los últimos días serían muy semejantes, los últimos días de la existencia de este mundo serían semejantes a los días de Noé. Y esta es la primera palabra clave que calificó a los días de Noé y que está identificando a nuestra generación. La palabra corrupción. Lo acabamos de leer en el versículo 12. Ahora, una vez más, leamos el 12. Y miró Dios a la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. La segunda palabra la repite por segunda ocasión ahora. La palabra violencia. ¿A qué les recuerda? Estimados, llámese calle o llámese escuela, la violencia estará presente en todo momento, ya que hemos llegado precisamente al tiempo del fin. El Señor Jesús estaba hablando de esto. Ahora, quiero insistir en este punto. La generación que vivió antes del diluvio estaba caracterizada por estas dos palabras claves: corrupción y violencia. Ahora le pregunto, la violencia, ¿verdad que es algo que estamos viviendo en nuestros días? No importa en qué lugar esté usted, no importa en qué país, la violencia es parte de nuestra sociedad. Ahora, evidentemente no fue lo único que caracterizó al pueblo que vivió antes del diluvio. En el libro de Lucas, en el capítulo 17, el Señor Jesús comparó precisamente a esta generación. Los días que caracterizaron a esta generación los comparó con los últimos días. Aquí está, Lucas capítulo 17, versículo 26. Como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Aquí hay dos formas de ver esta declaración. Primero, dice, comían,
bebían, se casaban y se daban en matrimonio. Cualquiera podría cuestionar esto y decir, bueno, fue Dios quien colocó en el hombre la necesidad de comer. ¿Cuál era el problema de que comieran? Fue Dios quien colocó en el hombre la necesidad de beber. ¿Cuál es el problema de beber? Fue Dios quien instituyó el matrimonio. ¿Cuál es el problema de casarse? Estimados, aquí hay dos puntos, dos formas de ver esta declaración. La primera, lo que el Señor Jesús estaba enfatizando aquí era una generación inmiscuida en sus propios asuntos, en sus asuntos personales. Esas eran sus prioridades al grado de que no estaban conscientes de la predicación del mensaje que Noé les estaba dando. ¿Qué decía Noé? Vendrá destrucción. Y obviamente, la forma como Noé había dicho que iba a ser destruido el mundo era inconcebible. ¿Cómo que agua de arriba? Eso era absurdo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el agua no venía de arriba, el agua venía de abajo. Esos grandes veneros de agua o cañería que Dios puso, o el sistema de agua que puso subterráneo, hacía despedir un vapor y eso es lo que llenaba la tierra. Así que pensar que el agua viene de arriba era absurdo. Y sí, por eso podemos ver que entonces las personas estaban demasiado inmiscuidas, demasiado entradas en sus asuntos personales, que no había tiempo para poner atención a ese predicador extraño y sin duda considerado loco, pensar que el agua viene de arriba. Otra razón por la que se menciona aquí casarse y dándose en casamiento es precisamente, estimados, y quizá es algo muy significativo también para nuestros días. Efectivamente, Dios puso el comer, una necesidad en nuestro organismo. Dios lo puso allí. También puso la necesidad de beber. Dios instituyó el matrimonio. Y sin embargo, estimados, ustedes se darán cuenta en carne propia precisamente, ¿cuáles son las causas principales por lo que la gente se enferma? Es por lo que comemos, nuestro estilo de vida. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando un médico le encuentra un problema serio de salud, lo primero que toca de su estilo de vida es su alimentación? ¿Se ha dado cuenta usted de ese detalle? El problema no es que comamos, el problema es que se ha corrompido nuestros hábitos alimenticios. El problema no es que nos casemos, es que se ha corrompido este don maravilloso del matrimonio. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, divorcio tras divorcio. De hecho, Pablo habla sobre este evento que caracteriza la última generación en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3. Vamos a ver, segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, el versículo del 1 al 5. Y también debes saber esto, que en los postreros días, quiere decir en los días finales, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En el libro Patriarcas y Profetas, que habla sobre esta generación que vivió antes del diluvio, dice que el hombre no podía ver una propiedad que no la deseara, o una mujer que no la codiciara. Y de esa manera corrompió los dones maravillosos de Dios. Dios le dio al hombre la tierra para que la poseyera. Dios le dio a Adán una mujer como esposa. Pero la poligamia se había extendido tanto que se pasó por alto lo honroso del matrimonio. Yo le pregunto, ¿no es esto precisamente lo que estamos viviendo en nuestros días, estimados? Esto es precisamente lo que estamos viendo. Ahora, como dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, si Dios no perdonó
a los antediluvianos, incluso si no perdonó a los ángeles que decidieron seguir a Satanás, pues los ha reservado para el juicio, ¿qué nos hace pensar que nosotros quedaremos libres de juicio? Mire las palabras que usa el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, el versículo 5. Mire lo que... Es más, voy a leer unos textos antes, por ejemplo, el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Los ángeles serán sometidos al juicio. Este tema del juicio tiene tres partes al menos. En los próximos temas voy a presentar cómo precisamente los ángeles tienen su día establecido para ser juzgados. Y aquí nos está diciendo, estamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, última parte dice, sino que además dice, los preservó para el juicio, versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, fíjese lo que sigue diciendo, y si tampoco perdonó a los de Sodoma y Gomorra, estimados, hay un punto lógico que surge de estos puntos que Pedro está presentando, que nos hace pensar que a nosotros nos va a pasar por alto nuestras injusticias. Incluso lo que el propio Señor Jesús estaba dando o diciendo allí en San Lucas capítulo 17, los últimos días, los días del Hijo del Hombre, no solo los compara a los días de Noé, también los compara a los días de Lot. Estamos en Lucas ahora 17, 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. El reconocido evangelista Billy Graham un día dijo que si Dios no hacía nada hoy, tendría que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra, porque él consideraba que, y efectivamente eso es lo que la Escritura dice, que los crímenes por los que Dios juzgó y condenó a Sodoma son precisamente los crímenes por los que hoy nuestra sociedad se caracteriza. Ahora entonces, estimados, vean ustedes, cuando llegó el momento en que la tierra se corrompió, este nunca fue el sueño de Dios. En el gran conflicto, la tarea de Satanás ha sido echar tierra sobre el nombre de Dios. A partir de este momento, la estrategia más efectiva para él es manchar su creación, corromper a sus criaturas, a los seres humanos. No solamente se mira la violencia en las calles. Hoy en día, estimados, el hogar que debiera ser un lugar seguro es un lugar también de mucha violencia. Mujeres maltratadas, no solo psicológicamente, sino físicamente. Hombres cobardes que se atreven a levantarle la mano a una mujer, pronto tendrán que entregar cuentas delante de Dios, como los antediluvianos lo hicieron, como los habitantes de Sodoma y Gomorra lo hicieron. Padres que abusan de sus propios niños, de sus propios hijos, igualmente, estimados. No importa si usted es padrastro, usted también entregará cuentas de esos niños que maltrata. Estimados, esta es una generación muy, muy particular que el Señor Jesús comparó con la generación antes del diluvio, con la generación de Sodoma y Gomorra. Y por eso, estimados, ¿cuánta razón tenía este hombre, Billy Graham, cuando dijo, si Dios no hace algo hoy, tendrá que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra? Dios no tendrá que hacer eso. Dios hará juicio. Entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace ya? Hay demasiada maldad, demasiada corrupción en nuestro mundo. Sin embargo, debemos recordar que Dios le dijo a Noé 120 años. Le dijo, 120 años tendrás para pregonar lo que yo haré. Génesis en el capítulo 6,
el versículo 3, Dios se lo dice. Génesis, capítulo 6, versículo 3. Es más, leamos a partir del versículo 1. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Mire lo que me llama la atención en el versículo 4. Había gigantes en la tierra, dice, en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los varones que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Cuánto tiempo entonces le da Dios al pueblo? 120 años. Ahora, independientemente del tiempo, de que si fue mucho, si fue poco, estimados, lo importante es que Dios estableció un límite al tiempo. Y por eso, estimados, es que hoy no podemos pensar que Dios se ha olvidado de este mundo. Si Dios le dijo al pueblo antes del diluvio a través de Noé, tendrá solo 120 años, al final de los 120 años vendrá el diluvio, así también Dios ha establecido una fecha para el juicio, una fecha para la ejecución. ¿Por qué no lo hace ya? Bueno, Dios tiene un plan extraordinario, desde luego, y que lo ha revelado a través de sus siervos, los profetas. Por ejemplo, podemos ver en la carta que Pedro escribe sobre esto, en la segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Noten ustedes, la principal razón por la que Dios le dio 120 años al pueblo no es porque Dios se goza en la maldad, no es porque Dios se olvidó de este mundo. Él quería rescatar a estas personas, pero desafortunadamente, como Pedro nos mencionó hace un momento, solo Noé más 7 personas, quiere decir 8 en total, fueron las únicas que creyeron no solo la promesa, sino que vivieron de acuerdo a la promesa. Pues allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice que Noé, habiendo creído, construyó el arca. Porque no se trata solo de creer. Hay gente que cree, porque Jesús ya vino la primera vez, cree que va a venir la segunda vez. Pero, ¿su vida está reflejando esto? Sigamos leyendo el texto. Estamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, donde decíamos el Señor no retarda su promesa. El versículo 10 agrega: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Destrucción. Dios está advirtiendo. Así que, noten ustedes, Pedro habla con toda seguridad, con toda convicción, y cómo no, hay antecedentes de que sí, Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es perdonador, pero también Dios es justo, Dios es justicia, y no dará por inocente al culpable. Al menos es lo que dice uno de sus mandamientos, precisamente registrados allí en Éxodo, en el capítulo 20. Mire lo que Dios hace, dejando bien claro sobre la esencia de su carácter. Fíjese bien, estamos en Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dios es amor, Dios es misericordioso, pero también Dios es justo y no dará por inocente al pecador. Y por eso vale la pena ver las palabras que Pedro continúa diciendo. Estamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz.
Quiere decir, el mensaje que Noé estuvo predicando no era en sí la destrucción. El mensaje es: Dios te ama, Dios te llama, Él no quiere la destrucción para ti, Él te ama, Él quiere tu salvación. Ven a Dios, arrepiente de tus caminos y deja que Dios transforme tu corazón. Esto es lo que Pedro está diciendo. Pedro no es que se esté gozando en que, esto va a ser destruido. No estamos hablando de enfocar un día de destrucción distorsionando el carácter de Dios. No, Pedro dice, eso es inevitable, va a ocurrir, pero el punto más importante es este: arrepentíos, volveos a Dios, entrega tu corazón. Y este es el mensaje para usted, este es el mensaje para mí, este es el mensaje para todos. No sea, estimados, que se repita la misma historia con los antediluvianos y con los habitantes de Sodoma y Gomorra. Escuchad a Dios, busquémosle con sencillez de corazón, porque el día es inevitable, el evento es inevitable. Busquemos a Dios con humildad de corazón, convencidos de que en verdad es misericordioso, es perdonador. Que el Señor te bendiga.